Perdón, perdón por la tardanza, pero andaba yo en Santiago. ¿De Compostela? ¿De Chile? No, eso es España. En Santiago de Acatlán. O Santiago Acatlán, no sé si es de o es Acatlán, ¿no? Es aquí en Puebla donde hacen los nacimientos, donde hacen todas esas figuras, porque le fui a llevar a uno de mis profesores una tarea de 27 recensiones, o sea, el resumen y el comentario personal. Entonces, imagínense, nada más de una materia. Pero bueno. Quedamos que es la de... Aquí está. 20 de agosto. Bien. Entonces, vamos a anotar ahí en su libreta. Anoten, por favor, ¿qué es el adulterio? Desde lo que ustedes piensen que es. Dos minutitos. ¿Qué es el adulterio? Adulterio. ¿De dónde vendrá cuál será la raíz etimológica de adulterio? Proviene del latín adulterium. Prefijo ad, acerca, raíz alter, que significa otro. El que está cerca de otro. Esa sería como la raíz, ¿no? Bueno, sí, la raíz etimológica. Ad, cerca. Alter, otro. Entonces, el que adúltera es el que está cerca de otro. No puedo adulterar con el que está lejos. Tiene que ser con el que está cerca. O sea, no puede haber amor de lejos, ¿verdad? De ninguna manera. No puede haber amor a la distancia. Entre comillas, amor. O relación a distancia. Ahora sí, ¿verdad? Con sana distancia. Ahora sí, ahí dicen aquí, Aurelia. Pero también por internet. Bueno, pero eso es... Es lo mismo, que ya se ha transformado. ¿Cuáles son los efectos? También pónganle ahí, por favor, en sus notas. ¿Cuáles son los efectos del adulterio? Y nos faltó otra. No sé. Hubiera salido tú en vez del gato. ¿Qué dijiste que era otra? ¿Cuáles son los efectos del adulterio? Ya le di de comer. Ya estaba, sí, estaba comiendo sus croquetas con no sé qué eso ya decía. Y la otra pregunta, que esa sería o debió haber sido la segunda. ¿Cuáles pueden ser causas posibles? ¿Cuáles son las causas posibles del adulterio? Y lógico, creo que cada quien va a ocupar mucho desde su realidad, desde su experiencia, pero está bien. Eso es lo que ayuda. Entonces, la primera, que es el adulterio,
El otro, cuáles serían las causas. Y el tercero, cuáles serían los efectos. Dos minutos. Un minuto.
Muy bien, pues vamos a escuchar. Vamos a ver qué escribieron de cualquiera de las tres. La que quieran compartir. Compártanos una y la que quieran de las tres. ¿Quién guste? Yo, en la primera, pues, que es el adulterio, yo lo pongo como que es una traición a una promesa, el ser desleal a una persona, eh, faltar a un compromiso y sobre todo engañar a la otra persona. Cuando estás diciendo todo esto, Omar, ¿estás pensando en qué? ¿En qué tipo de relación? En un matrimonio. Ok, gracias, Omar. ¿Alguien más tiene algo de qué es el adulterio? Te digo lo que escribí, Vic. Sí, a ver. Es el engaño al esposo o esposa al realizar el acto sexual con otra persona para satisfacer sus propios deseos. Ok, gracias, Mabel. Ahí ya acabas de introducir otro tema, la parte de la relación sexual. Gracias. ¿Alguien más? ¿Ya de cualquier otra pregunta? ¿Te puedo contestar la que sigue? ¿Cuáles son los efectos del adulterio? Dale. La pérdida de la confianza, dolor, hay mucho dolor, y se daña la relación de los esposos porque se vuelve una relación con mucha incertidumbre. Ok, gracias, Mabel. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vamos a pensar en algo fresco, natural, en una bebida de dioses, por ejemplo, el pulque? ¿El pulque se puede adulterar? ¿Qué pasa? ¿Cómo se adultera el pulque? No le echan fruta o refresco, creo que le ponen. O adulterar, no sé, el mezcal, adulterar el tequila, una bebida. ¿Qué estoy diciendo cuando le digo, este tequila está adulterado? ¿Qué significa eso? No le echan que cambia su textura original, su composición original, ¿no? Lo altera. Ah, ok, fíjate, ajá, ahí hay un elemento importante. Entonces, altera la composición original. O sea, cambia, ¿no? Ya no es la composición original, ya es otra. Es otra cosa, no me capé. Ajá, ya es otra cosa, no lo que era originalmente, cambia su composición original, está adulterado. Por lo tanto, ahí hay un efecto que precisamente, vamos a decir, el sabor, pues ya no es el mismo, ¿no? Y que por la adulteración, entonces a lo mejor hasta me puedo quedar ciego, o sea, ya hay afectaciones a la salud, ¿no? Entonces, lo que se adultera o la palabra adulterar se puede aplicar a otros elementos, como en este caso el ejemplo que estamos dando, donde cambia la composición original, pero pareciese que cambia para, para generar un efecto, una afectación, para poder generar una afectación que no era esperada, porque se tenía otra perspectiva.
O sea, yo compro este pulquito, o yo con la doñita que está debajo de un huizache, allá y junto a la piedrita y sus jarritos y sus memelitas que vende con una salsa bien picosa. Deja de estar Y imaginando porque te estás antojando tu vida. porque sé que ella lo vende natural, o sea que ella no lo adultera, ¿no? Pero aquel don que tiene su tinacal y que se supone que ahí está el mejor, pues resulta que él sí lo adultera, ¿no? Para que alcance para más. Para que pues pueda vender más, ¿no? Decía mi abuelita, nos dan gato por liebre. Bueno, entonces fue un ejemplo muy chafa, ¿eh? Pero se adultera algo, cambia, hay un cambio en la composición original. Bueno, ¿alguna respuesta de las otras preguntas? Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las causas? Yo digo que puede ser la monotonía, la falta de algo que te llame la atención, ¿no? De algo que a lo mejor ya no hay también comprensión, escucha, entendimiento, pero algo, o sea, esto en el aspecto de una relación, como decíamos, de matrimonio, ¿no? Pero también, por ejemplo, en las otras situaciones, como decías tú ahorita poniendo ejemplos, pues también es la atracción, ¿no? Algo nuevo, atracción, algo que no te genera a lo mejor un compromiso, algo, ¿no? O sea, es la atracción a algo diferente. Ok, puede ser, y lo seguimos refiriendo hacia el matrimonio. Ok. ¿Alguien más? Dos más y ya. Seguimos. A ver, Vic, te digo. Yo básicamente puse como que era precisamente alterar la calidad o alterar la pureza de una cosa, añadiendo algo que le es ajeno o impropio. Y esto tiene que ser de forma premeditada e intencionada, y obviamente con fines fraudulentos. Entonces, realmente, pues una de las causas, pues es precisamente ese, ¿no? O sea, cometer un fraude, o sea, como cometer un engaño. Y los efectos, pues obviamente, por lo general son nocivos para la salud. Sí, muy bien. Nocivos para la salud en el sentido amplio. Esa parte es muy, muy importante entenderla. O sea, el adulterio, la adulteración, siempre va a generar una afectación a la salud de algo, a lo sano de algo. ¿Alguien más? ¿De cuáles son las causas? Pues es un adulterio. Yo le puse que es romper como un lazo con Dios, porque... Romper con un lazo, nos con dice Dios, Dios. porque, por ejemplo, ellos ya están unidos en el Ya me estoy volviendo. ya están unidos en el matrimonio, entonces ya sea cualquiera de los dos, rompe ese lazo por mentiroso de que fue infiel con su Romper el lazo y acaba de introducir el tema de la mentira. Dios, que ese es como importantísimo, el tema de la mentira. Ok. A ver, ¿tú vas a decir algo? Y bueno, escuchando ya de lo que iban diciendo los Ajá. demás, llega a la conclusión que hay una autodesestructuración de Una la persona misma. desestructuración de la persona que va a adulterar. Ajá. Ujú. Y ya. Ok. Se desestructura la persona. Ok. ¿Adulterando otro? No, antes de adulterar al otro. Ok. A No ver, importa. tengo aquí un breve texto que dice tipos de infidelidad. A ver, se los voy a leer. Dice que es la primera directa. Digo, la verdad no leí el texto completo. No me dio tiempo. Disculpas si surge ahí algo que a lo mejor no estemos de acuerdo, pues es por mi falta de preparar este contenido. Directa. La infidelidad directa es aquella en la que el infiel, entonces ahí hay otro tema, infiel.
tiene en mente engañar a su pareja. O sea, ya ahorita se decía, ¿no? Hay una premeditación. Ajá, hay una intención, hay una voluntad. Nadie peca llorando. Como en el sentido de, ay, no quiero hacerlo y las consecuencias que va a traer y tal, ¿no? O sea, es muy, o es casi imposible que alguien peque llorando, ¿no? O sea, ¿qué trato de decir? Que ahí hay una libertad malentendida, pero hay una libertad, un libre albedrío, hay una voluntad, hay una conciencia. Acuérdense que para que algo se considere pecado, que normalmente se ha asignado hacia pecado grave o a pecado mortal. Pero a lo mejor esa parte de pecado venial y pecado mortal habría que en algún momento quitarla y decir, ¿saben qué? Es pecado. O sea, aquí no atenuemos tanto. Bueno, hay atenuantes, pero todo es pecado, ¿no? La falta va a ser pecado. Y entonces, plena conciencia, plena voluntad y la realización de la acción, ¿no? La materia grave. Plena conciencia, plena libertad y la materia grave. O sea, estoy consciente de lo que voy a hacer, lo decido hacer y lo hago. Entonces, cuando, por ejemplo, pasa que los jóvenes se van de fiesta y se pierden en el alcohol y puede surgir una infidelidad, entonces ahí los atenuantes. ya no están la plena libertad. No. Esa sería La infidelidad directa es aquella en la que el infiel tiene en mente engañar. Por eso saqué lo de la plena libertad, plena conciencia. Tiene en mente engañar a su pareja. Es decir, antes de que la infidelidad ocurra, la persona ya ha hecho movimientos para poder tener relaciones con otra persona. O sea, ya en su mente lo hizo suyo o la hizo suya. O sea, que acabo de expresar una objetualización de la persona. Ya en mi mente ya es mía. Ya en mi mente ya es mío. Para mi satisfacción personal. No me interesa la satisfacción personal de ella, la de él. Es para mi satisfacción porque la he vuelto o lo he vuelto un objeto. En definitiva, es deliberada y planificada y se expresa a través de comportamientos observables y objetivos. O sea, la última que se entera es la esposa. El último que se entera es el esposo, ¿no? Y aquí como tengo puras mujeres delante de mí, dicen que es el hombre el último que se entera, ¿no? Hasta sus amigos se enteran y él no se enteró. Okay, bueno, aquí ya echaron un montón. Está bien. Por ejemplo, cuando un individuo se apunta a un portal, bueno, este no lo conozco, Ashley Madison, que tiene como función que los usuarios lleven a cabo relaciones extramatrimoniales y queda con una persona ajena a su relación amorosa con el objetivo de ser infiel, está cometiendo una infidelidad directa. Porque ya está clara la intención de realizarlo. Su idea era ser infiel desde el primer momento y ha llevado a cabo su plan a la perfección. Entonces ya lo planeó, ya tiene claro su objetivo. Y bueno, como comercial o paréntesis, en el caso del arrepentimiento, ¿en qué momento Dios te perdona cuando te confiesas? Cuando te ponen las manos, cuando se te imponen las manos y te dice el Padre, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre de... Cuando en realidad Es un proceso. Sí, claro. El perdón de nuestros pecados también es un proceso que inicia con el acto de contrición. Y aquí el adulterio directo inicia ya con la parte de la planeación, si te dije. Ok, indirecta. Ya vimos directa, ahora indirecta. Una infidelidad es indirecta cuando se da el caso contrario al anterior. O sea, a ver, en este tipo de infidelidad no existe una intención inicial de ser infiel. En el otro sí.
hay premeditación, alevosía y ventaja. Y el dolo. En este tipo de infidelidad no existe una intención inicial de ser infiel, sino que los deseos o el acto de ser infiel surgen de forma repentina. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque voy pasando, ay, se me ocurrió ser infiel, ¿no? Ahorita, o sea. Por ejemplo, se da cuando una persona está mal en su relación, pero la cercanía con alguien a quien le cuenta sus problemas acaba en una infidelidad. Todo parecido a la realidad es una mera coincidencia en esto, ¿verdad? Porque pareciese que este es de los comunes, ¿no? Otra vez. En este tipo de infidelidad no existe una intención inicial de ser infiel, sino que los deseos o el acto de ser infiel surgen de forma repentina. Por ejemplo, se da cuando una persona está mal en su relación, mucho cuidado ellas, mucho cuidado ellos, porque esa fragilidad se vuelve como el hilo delgado, donde ahí el enemigo como un león rugiente anda buscando a quien devorar y ese hilo delgado puede ser el detonante. Nada más le sopla tantito y ¡fum!, arde, ¿no? Por ejemplo, se da cuando una persona está mal en su relación, pero la cercanía con alguien a quien le cuenta sus problemas acaba en una infidelidad. No lo tenía planeado, estaba mal emocionalmente, posiblemente su autoestima estaba baja y de ahí surge la infidelidad, ¿no? En estos casos, la persona que tiene pareja puede llegar a arrepentirse, o sea, vendrá el cargo de conciencia. No sabes, no sabes. Bueno, aquí ya estamos como muy modernos. Online o virtual. La infidelidad online es muy común en la actualidad, pues con la inclusión de las nuevas tecnologías en nuestras vidas, muchas personas emplean Internet para ser infieles. Hola amigos, ¿ustedes son pareja? No sé si les suena a alguno de ustedes, ¿no? Hola amigos, ¿ustedes son pareja? Les voy a, vengo regalándoles dinero si me dejan revisar su celular. Y entonces, pues, revisa los celulares y encuentra los mensajes. Encuentra los mensajes, encuentra muchas cosas, ¿no? Y está interesante, ¿no? Digo, debe tener teatralidad ese tipo de programas, ajá, pero en el fondo es una realidad clara. O sea, aparte de que estén como ya de acuerdo en esos tipos de programas para lo que va a suceder, pero en el fondo es una realidad concreta. Bueno. La persona puede conectarse en cualquier momento, incluso con la pareja en casa. Y los medios sociales digitales son una manera de evadirse de la realidad del mundo físico bajo un aparente anonimato. Porque a lo mejor se abren cuentas donde tenemos otros perfiles, donde otros nombres. No solamente no hay la foto de la persona o se pone foto de otra persona, se puede poner nombre de otra persona, edades distintas, no sé. O sea, todo escondido en lo que este tipo de herramientas digitales permiten, ¿no? Quienes cometen una infidelidad virtual no siempre llegan a quedar con su compañero o compañera de infidelidad de manera física. Pero sí hay infidelidad. Estamos como trasladando la palabra adulterio con esta de infidelidad que va a abarcar otros elementos. Física. La infidelidad física es aquella que no se comete de manera virtual. Por ejemplo, las personas pueden conocerse en una cafetería y tras entablar una relación a escondidas acaban consumando el acto. La infidelidad física es lo contrario a la infidelidad online, y es la más frecuente. Pues sí. Afectiva. Algunas personas consideran que la infidelidad no necesariamente incluye sexo.
sino que el solo hecho de sentir algo por otra persona fuera de la pareja es una traición. La infidelidad afectiva es aquella en la que la persona que tiene pareja siente algo por la otra persona. También recibe el nombre de infidelidad romántica y puede haber o no sexo. Estadísticamente es más propia de las mujeres que de los hombres. Ya teníamos que ganar una, ¿verdad? Por otro lado, este tipo de infidelidad suele llevar a muchas dudas porque no es tan explícita como otras y por ello puede tener la apariencia de ser compatible con la relación de pareja que se está manteniendo. Ok, bueno. Sexual, la infidelidad sexual es un tipo de infidelidad en la que hay acto sexual y las personas involucradas no experimentan un profundo apego emocional necesariamente. Este tipo de infidelidad suele llevar a cabo, sobre todo por los Hombres. hombres. ¿Ves? Sí, ya perdimos. Obligada. La infidelidad obligada es considerada como aquella que realizan las personas con baja autoestima y que no se sienten queridas en su relación, por lo que buscan en la infidelidad lo que en realidad no tienen en su matrimonio. O sea, obligada entre comillas podríamos ponerlo, ¿no? El miedo a romper una relación tóxica favorece este tipo de infidelidad. Sin embargo, la existencia de este tipo de infidelidad es muy debatido, ya que puede ser utilizado para responsabilizar a la víctima. O sea, aquí hay responsabilidad de los dos lados. Por adicción sexual. Son infidelidades de tipo sexual en las que lo único que desea la persona es satisfacer su necesidad erótica obsesiva. O sea, aquí hay una objetualización completa y absoluta de la persona. La adicción sexual se manifiesta por un patrón de descontrol en la conducta sexual, alternándose con periodos de relativa calma. De aprobación. Este tipo de infidelidades las cometen las personas que están acabando su relación y no tienen la fortaleza para dejarla definitivamente. O sea, ya no hay nada, siguen cohabitando y ya cada quien trae su asunto. Necesitan tener a alguien ahí que les ayude a pasar por el mal rato y utilizan a la otra persona para no sentirse solas, ¿no? Es así como que hay un clavo, saca otro clavo, ¿no? O sea, ¿cuántas parejas, que habría que ver, ¿no? ¿Cuántas parejas pueden tener una relación y ya tienen problemas, se separan y luego van y buscan otra relación? En vez de desestructurarse y reconstruirse para poder ofrecerse de manera completa a la otra persona que en algún momento de su vida podrá venir. Pero si no hay este proceso de desierto en su persona para reconstruirse, pues aléjense de una persona que termina una relación e inmediatamente ya está buscando otra. Eso pasa. ¿Y si se va y no la tiene? Eso pasa en la adolescencia también. O sea, si antes de separarse ya la tiene, pues también. Bueno, lo digo porque También eso es, aléjense porque ahí no hay amor verdadero, ¿no? Bueno, generalmente. Los usuarios de este tipo de crisis afectiva pueden prometerles el oro a su compañero o compañera de infidelidad, pero en realidad es una manera de evitar la posibilidad de una separación a solas. O sea, quieren de dónde asirse. Ok, esto se los digo, no es como... Se supone que está fundamentado. Se los voy a mandar ahorita. Se los voy a pegar ahí en el chat del grupo. También tiene sus referencias bibliográficas, perdón, no bíblicas. Esto voy en otro lado. Pero ahí les va. En el taller de Biblia. Ahí está. O si luego les quieren dar una leidita. Bueno. Vamos a lo que te truje.
Me voy a ir súper rápido. Súper rápido. Entonces ya tenemos ahí en pantalla. La audiencia del 20 de agosto de 1980. El mandamiento no cometer adulterio. Cuando Cristo en el Sermón de la Montaña dice, habéis oído que fue dicho, no adulterarás, hace referencia a lo que cada uno de los que le escuchaban sabía perfectamente y se sentía obligado a ello en virtud del mandamiento de Dios. Sin embargo, la historia del Antiguo Testamento hace ver que tanto la vida del pueblo unido a Dios por una especial alianza, como la vida de cada uno de los hombres, se aparta frecuentemente de ese mandamiento. Cuando estuvimos viendo la parte de la historia de la salvación, se veía como muy claro en los jueces, en el libro de los jueces, ahí estaba como muy claro, ¿no? O sea, ya están en la tierra prometida, ya se asentaron y empiezan a pasar un periodo de idolatría. Viene la idolatría, viene la dominación de otros pueblos, al pueblo de Israel, viene el clamor a Dios para que los libere de esa opresión. Dios suscita un libertador, un juez. Acuérdense de la historia de Sansón, fue un juez, y los libera y viene un periodo de calma. Y después otra vez. O sea, la misma, las infidelidades constantes. Los profetas van a ser Jeremías, Oseas, van a ser una voz muy fuerte para llamar la atención al pueblo por estarse dejando influenciar de las culturas que están a su alrededor, con las que no tenían que mezclarse. Ni qué decir de lo que sucedió con Salomón, ¿no? Que con tantas mujeres y permite que adoren a sus ídolos, aún en el templo que construyó para Dios. Entonces es una realidad que se vivió en el pueblo judío, ¿no? Entonces fueron infieles a la alianza que habían hecho con Dios. Lo demuestra también una mera ojeada dada a la legislación, de la que existe una rica documentación en los libros del Antiguo Testamento. Las prescripciones de la ley veterotestamentaria eran muy severas, eran también muy minuciosas y penetraban en los más mínimos detalles concretos de la vida. Se puede suponer que cuanto más evidente se hacía en esta ley la legislación de la poligamia efectiva, tanto más aumentaba la exigencia de sostener sus dimensiones jurídicas y establecer sus límites legales. O sea, hay una realidad y por lo tanto se va a legislar esa realidad. De ahí el gran número de prescripciones y también la severidad de las penas previstas por el legislador para la infracción de tales normas. Sobre la base de los análisis que hemos hecho anteriormente acerca de la referencia de Cristo, que Cristo hace al principio, o sea, la referencia de esto que Jesús hace que se mire a lo que dice el Génesis, que en el principio no era así. En su discurso sobre la disolubilidad del matrimonio, sobre el acto de repudio, acuérdense cómo está el asunto. O sea, van con Jesús y le dicen, oye, pues Moisés nos dio chance de escribir el acta o de dar esta acta de repudio a una mujer que haya sido adúltera, ¿no? Y a Jesús le dice, bueno, en el principio no era así, ¿no? O sea, Moisés les permitió, pues por su dureza de corazón, dar esa acta de repudio. Pues esa es como la primera referencia que nos está aquí marcando. Es evidente que él veía con claridad la fundamental contradicción que el derecho matrimonial del Antiguo Testamento escondía en sí, al aceptar la efectiva poligamia, es decir, la institución de las concubinas junto a las esposas legales, o también el derecho a la convivencia con la esclava. ¿De quién nace Ismael?
¿De quién era la esclava? De la esposa, ¿no? ¿De la esposa de quién? Ah, de Sara, muy bien aquí. Muy bien, Aure. Era la esclava de Sara. ¿Y el hijo que tiene de quién es? De su esposo. De Abraham, ¿verdad? Y ese hijo se va a llamar Ismael, ¿verdad? Y vendrá todo el pueblo de los ismaelitas, que, espero no equivocarme, de ahí entonces fundamentan su raíz histórica los palestinos. Y de ahí la bronca palestinos-israelitas. Los dos reclaman ese territorio. Que bueno, ahorita traen toda otra onda política y esos rollos, ¿no? Pero bíblicamente está fundamentado, ellos lo fundamentan ahí, si mal no recuerdo. Bueno, se puede decir que tal derecho, mientras combatía el pecado, al mismo tiempo contenía en sí e incluso protegía las estructuras sociales del pecado, lo que constituía su legalización. En tales circunstancias se imponía la necesidad de que el sentido ético esencial del mandamiento no cometer adulterio tuviese también una revalorización fundamental. En el Sermón de la Montaña, Cristo desvela nuevamente ese sentido, superando sus restricciones tradicionales y legales. A ver. Quizá merezca la pena añadir que en la interpretación veterotestamentaria, cuando más la prohibición del adulterio está marcada, por el compromiso de la concupiscencia del cuerpo, tanto más claramente se determina la posición respecto a las desviaciones sexuales. Esto lo confirman las prescripciones correspondientes, las cuales establecen la pena capital para la homosexualidad y la bestialidad. Ya siempre se ha dado, ¿no? Y ahí también estaba legislado. En cuanto a la conducta de Onán, hijo de Judá, de quien toma origen la denominación moderna onanismo, la Sagrada Escritura dice que no fue del agrado del Señor, el cual hizo morir también a él. Entonces, ahí lo googlean para que sepan qué es el onanismo. Viene de aquí y es una referencia en Génesis 38:10. Nada más googleenle así, onanismo, y o chequen, vayan a la cita, está muy cortita. 38:10 del Génesis. Leanla para sí. $38.10. Ok. El derecho matrimonial del Antiguo Testamento, en su más amplio conjunto, pone en primer plano la finalidad procreativa del matrimonio. El derecho matrimonial del Antiguo Testamento, en su más amplio conjunto, pone en primer plano la finalidad procreativa del matrimonio. Con todo respeto, pero si no solamente como hombre y como mujer pueden procrear, y por eso se instituye el matrimonio para proteger a la mujer. De ahí. Porque hasta eso bíblicamente, religiosamente y etimológicamente, pero socialmente también, porque es el único vínculo personal que puede generar ciudadanos. Ningún otro vínculo puede generar ciudadanos. Solamente la unión entre el hombre y la mujer. Otra vez, el derecho matrimonial del Antiguo Testamento en su más amplio conjunto
pone en primer plano la finalidad procreativa del matrimonio y en algunos trata de demostrar el tratamiento jurídico de igualdad entre la mujer y el hombre. Por ejemplo, respecto a la pena por el adulterio, se dice explícitamente, a ver, vayan a Levítico 20:10, por favor. Levítico 20:10. ¿Qué dice la Biblia latinoamericana? Quien tenga la Biblia latinoamericana, léanoslo, por favor. Para quien no sepa buscar en la Biblia, Levítico está en el Pentateuco. En los primeros ¿Se lo 5. leo? Por favor. Dice, si alguno comete adulterio con una mujer casada, con la mujer de su prójimo, morirán los dos, el adúltero y la mujer adúltera. A ver, síguele tantito. A ver qué no. Ok. El hombre que se acueste con la mujer de su padre ha descubierto la desnudez de su padre. Los dos morirán y serán responsables de su propia También muerte. está legislado. Ahí muestra la pena. Que sería, híjole, un curso de todo este tipo de elementos, contextos. Bueno, entonces, si adultera un hombre con la mujer de su prójimo, hombre y mujer adúlteros serán castigados con la muerte. O sea, acuérdense, ¿esto dónde está sucediendo? Vamos a decir, bíblicamente, ¿dónde está sucediendo Levítico? Recordemos que los libros se escriben después de los hechos, mucho después de los hechos. Pero, ¿a dónde está haciendo referencia? ¿En qué momento se está legislando? ¿En qué momento se está estructurando al pueblo? Es cuando están en el Éxodo, ¿no? Cuando están en el desierto. En el desierto. Viene toda la legislación, se le dan los 10 mandamientos y después viene toda la legislación. O sea, Levítico es muy importante. Es un libro que casi nadie ha leído. Bueno, es que el Antiguo Testamento muy poquitas personas lo han leído, ¿no? Y es importantísimo porque prepara y le da continuidad el Nuevo Testamento, ¿no? Pero Levítico pareciese que es un libro, entre comillas, aburrido, ¿no? Y no, o sea, la importancia de lo que está sucediendo ahí es que se está estructurando religiosa, social, y jurídicamente al pueblo de Israel. La importancia de ese tiempo en el desierto, ¿no? Ellos ya llegan, vamos a decir así, si pudiésemos hablar de una continuidad cuando toman la tierra, cuando reciben la tierra prometida, pues llegan ya con una estructura, que es la estructura que tenían que vivir en la tierra prometida. Esa etapa del desierto fue importantísima. Por eso cuando nos vamos a un retiro, decimos, bueno, en el retiro viene el momento del desierto, donde tienes que estar solo, te tienes que confrontar, tienes que mirar dentro tuyo para poder empezar una reestructuración. Pero en conjunto prejuzga a la mujer tratándola con mayor severidad. O sea, si nosotros queremos mirar esos textos con la conciencia de hoy, con las categorías de hoy, pues entonces también estaríamos juzgando un texto, estaríamos sacando el texto de su contexto. Sacar un texto del contexto es una traición al texto, es una infidelidad al texto, ¿no? Porque no se va a entender cuál era el sentido, la ideología, la cultura del tiempo manifiesta este tipo de textos. Convendría quizá poner de relieve el lenguaje de esta legislación, el cual, como en ese caso,
es un lenguaje que refleja objetivamente la sexología de aquel tiempo. No, no tendríamos que escandalizarnos. Es también un lenguaje importante para el conjunto de las reflexiones sobre la teología del cuerpo. Encontramos en él la específica confirmación del carácter de pudor que rodea cuanto en el hombre pertenece al sexo. Más aún, lo que es sexual se considera de cierto modo como impuro, especialmente cuando se trata de las manifestaciones fisiológicas de la sexualidad humana. El descubrir la desnudez, ya nos lo leyeron ahorita, ¿no? Descubrir la desnudez es estigmatizado como el equivalente de un ilícito acto sexual llevado a cabo. Ya la misma expresión parece aquí bastante elocuente. Es indudable que el legislador ha tratado de servirse de la terminología correspondiente a la conciencia y a las costumbres de la sociedad de aquel tiempo. Por tanto, el lenguaje de la legislación del Antiguo Testamento debe confirmarnos en la convicción de que no solamente son conocidas al legislador y a la sociedad la fisiología del sexo y las manifestaciones somáticas de la vida sexual, sino también que son valoradas de un modo determinado. A ver, es difícil sustraerse a la impresión de que tal valoración tenía carácter negativo. Esto no anula ciertamente las verdades que conocemos por el libro de Génesis, ni se puede inculpar al Antiguo Testamento, y entre otros a los libros legislativos, de ser como los precursores de un maniqueísmo. O sea, de esto es bueno y esto es malo. Y así. No hay como intermedios en esta situación maniquea, ¿no? El juicio expresado en ellos respecto al cuerpo y al sexo no es tan negativo, ni siquiera tan severo, sino que está más bien caracterizado por una objetividad motivada por el intento de poner orden en esa esfera de la vida humana. No se trata directamente del orden del corazón, sino del orden de toda la vida social en cuya base están desde siempre el matrimonio y la familia. O sea, en el sentido profundo es que hay una desestabilización de ese orden familiar que afecta la vida social del pueblo de Israel. Si se toma en consideración la problemática sexual en su conjunto, conviene quizá prestar brevemente atención a otro aspecto, es decir, al nexo existente entre la moralidad, la ley y la medicina, que aparece evidente en los respectivos libros del Antiguo Testamento, los cuales contienen no pocas prescripciones prácticas referentes al ámbito de la higiene o también al de la medicina, marcado más por la experiencia que por la ciencia, según el nivel alcanzado entonces. Por lo demás, el enlace experiencia-ciencia es notoriamente todavía actual. En esta amplia esfera de problemas, la medicina acompaña siempre de cerca a la ética, y la ética, como también la teología, busca su colaboración. A ver. Cuando Cristo en el Sermón de la Montaña pronuncia las palabras, habéis oído que fue dicho, o habéis oído que se dijo, no adulterarás, inmediatamente añade, pero yo les digo, han oído que se dijo, no adulterarás. E inmediatamente añade, pero yo les digo. Está claro que quiere reconstruir en la conciencia de sus oyentes el significado ético propio de este mandamiento. Apartándose de las interpretaciones de los doctores, expertos, oficiales de la ley. Acuérdense que con los mandamientos, después ellos fueron, a través de distintos casos, fueron construyendo estos 613 preceptos y otros que se decidían al momento. Entonces, por eso está haciendo esa referencia a Jesús. A ver. Pero además de la interpretación procedente de la tradición, el Antiguo Testamento nos ofrece todavía otra tradición para comprender el mandamiento no cometer adulterio.
y es la tradición de los profetas. Estos, refiriéndose al adulterio, querían recordar a Israel y a Judá que su pecado más grande era el abandono del único y verdadero Dios en favor del culto a los diversos ídolos. Entonces los profetas criticaban esto de manera puntual. La idolatría. Acuérdense que hablábamos en algún momento de las imágenes, Pesel y Selem. O sea, las imágenes no estaban prohibidas. Lo que está prohibido es la idolatría. O sea, apartar, vamos a decir así, la mirada de Dios hacia otro, a lo que puede objetualizar a la persona, a lo que puede dominarla, controlarla, manipularla. O sea, apartar de la relación pura, verdadera de amor entre Dios y su pueblo con algo que divide. Estos, refiriéndose al adulterio, querían recordar a Israel y a Judá que su pecado más grande era el abandono del único verdadero Dios en favor del culto a los diversos ídolos, que el pueblo elegido en contacto con los otros pueblos había hecho propios fácilmente y de modo exagerado. O sea, se dejaron influenciar por las costumbres idólatras de los pueblos que estaban alrededor. Y ellos no tenían por qué buscar eso. ¿Por qué andas buscando capillitas si tienes la catedral? O sea, no tiene caso. Así pues, es característica propia del lenguaje de los profetas más bien la analogía con el adulterio, que el adulterio mismo. Sin embargo, tal analogía sirve para comprender también el mandamiento no cometer adulterio y en la correspondiente interpretación cuya carencia se advierte en los documentos legislativos. ¿Qué hace Dios con Oseas? ¿Cuál es la historia de este profeta Oseas? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es como ese? Y es fuertísimo, esa pedagogía que ocupa Dios, o el escritor sagrado, más bien para manifestar podríamos hasta decirlo así entre comillas, una emoción de Dios, un sentimiento de Dios. Está muy interesante esa parte de Oseas. ¿Alguien sabe a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues ahí lo van a tener que buscar. Ahí googleenlo. Con Oseas, ¿cuál fue la parte esta del adulterio? Así pues, es característica propia del lenguaje de los profetas, más bien la analogía como adulterio que el adulterio mismo. Sin embargo, tal analogía sirve para comprender también el mandamiento no cometer adulterio y la correspondiente interpretación, cuya carencia se advierte en los documentos legislativos. En los oráculos de los profetas y especialmente de Isaías, Oseas y Ezequiel, el Dios de la alianza es representado frecuentemente como esposo. Y el amor con que se ha unido a Israel puede y debe identificarse con el amor esponsal de los cónyuges. Esto es lo que les comento de Oseas. Dios como esposo. La relación entre él y su pueblo como cónyuges. Y aquí que Israel, a causa de su idolatría y del abandono del Dios esposo, comete para con él una traición que se puede parangonar, o sea, que se puede comparar con la de la mujer respecto al marido. Comete precisamente adulterio. Ahí está el fundamento teológico de adulterio. En esta partecita última, ahí está identificado cuáles son los elementos fundamentales del adulterio. Hay un abandono, hay una traición, hay una ruptura de la alianza.
Los profetas con palabras elocuentes y muchas voces, mediante imágenes y comparaciones extraordinariamente plásticas, esta parte de los esposos, presentan lo mismo el amor de Yahvé esposo, que la traición de Israel esposa, que se abandona al adulterio. Es este un tema que debemos volver a tocar en nuestras reflexiones cuando sometamos a análisis concretamente el problema del sacramento. Pero ya ahora conviene aludir a él en cuanto que es necesario para entender las palabras de Cristo y comprender esa renovación del etos que implican estas palabras. Pero yo les digo, si por una parte Isaías se presenta en sus textos tratando de poner de relieve sobre todo el amor de Yahvé esposo, que en cualquier circunstancia va al encuentro de su esposa, superando todas sus infidelidades, por otra parte Oseas y Ezequiel abundan en comparaciones que esclarecen sobre todo la fealdad y el mal moral del adulterio cometido por la esposa Israel. Esto es otro elemento fundamental para poder entender teológicamente la parte del adulterio. Y lo irá desglosando en unas 6-7 catequesis más el Papa Juan Pablo II. Oseas y Ezequiel esclarecen sobre todo la fealdad y el mal moral del adulterio. Hay un mal moral inscrito ahí. Voy a meter aquí la tarea que nos dejaron el semestre pasado. A ver, fue lo del sacramento del matrimonio, el interrogatorio y el consentimiento. No sé, creo que ya se los había presentado también, pero aquí queda como un poquito más ad hoc. A ver, para quienes se van a casar pronto. ¿Cuándo es pronto? ¿10 años? 50. Hace poquito, que es como 2 semanas, que se casó la hermana del padre Ismael, ¿verdad? Y antes, semanas antes, fue que estábamos platicando de ello y le digo, mira, nosotros en clase hicimos una tarea donde cambiamos lo que era la parte del escrutinio y el consentimiento en el matrimonio. Y le digo, porque analizábamos los interrogatorios y parecía una fórmula jurídica y que estaba similar a la del matrimonio civil. Entonces no había como mucha diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de casarse por la iglesia? Porque es como lo común que decimos, no me voy a casar por la iglesia, yo quiero casarme por la iglesia, ok. ¿Cuál es el sentido de ello, no? Entonces, el maestro, el padre, que es de los mejorcitos que tenemos, el padre Sedano, nos pidió de tarea que reestructuráramos ese interrogatorio. Entonces, a ver, no me acuerdo si lo aplicó con su hermana, ya no le pregunté. A ver, interrogatorio. ¿Cómo es normalmente? Interrogatorio, matrimonio, iglesia. Entonces, vamos a verlo directamente del ritual. Les voy a poner en el chat, en el WhatsApp. Gracias. En el WhatsApp del taller de Biblia,
la página, están los rituales. Se llama liturgiapapal.org. Y ¿dónde están recursos litúrgicos? Ajá. Bueno, directamente se las voy a poner cuáles donde están todos los rituales, que es de una diócesis de España. O creo que sí es una página española porque no están adaptados más bien falta como actualizarlos. Pero está bien, o sea, son esos los rituales. Y les invito a que revisen hasta el de la penitencia, lo hermoso que está el ritual cuando te vas a confesar y te va a decir, oiga, padre, pues confiéseme completo, ¿no? Confiéseme con todo el rito. Y vas a ver ahí lo hermoso del rito de la penitencia. Y aquí, por ejemplo, tenemos, voy a compartir pantalla. Fíjense, aquí está el ritual del matrimonio, ritual para la Navidad en casa, Semana Santa en casa, que esto ya fue de la pandemia, fruto de la pandemia, ritual de las órdenes, ritual de dedicación a iglesia altares, el misal romano, ritual de exequias, esto lo tendríamos que conocer todos, ¿no? Ritual de bautismo de niños, el bendicional, el ceremonial de obispos, oraciones que se pueden realizar al revestirse para la Santa Misa y el padre llega corriendo y casi así como el traje de Iron Man, ¿no? Nada más abre las manos, ¡fum!, le cae la casulla y vámonos, porque ya tocaron la tercera, ¿no? No. Misal romano, celebraciones de Semana Santa, leccionario de Semana Santa, manual de indulgencias, a ver, ¿qué onda? ¿Quién ha estado en una indulgencia ahora en la pandemia? ¿Qué significa? Misa en tiempo de pandemia, rito para instituir lectores y acólitos, que aquí no sé si se va a tener que adaptar porque ya, acuérdense que podemos, ya ahí se abren algunos ministerios para los laicos, no solamente para los que están en proceso de sacerdocio. No es más para la preparación y celebración de Semana Santa, ritual de penitencia, por favor lean el de exequias, el de penitencia, el del matrimonio, el de la confirmación, o sea, porque los prenotandos, o sea, las instrucciones, las observaciones que vienen al inicio son las que van a dar el sentido teológico de lo que significa. Celebraciones dominicales, ritual de unción y del cuidado pastoral de los enfermos. Este es otro que también hay que leer. Normalmente llaman al padrecito, ¿cuándo qué? Cuando ya se murió. Cuando ya se va a morir, que ya ni siquiera habla, ya ni siquiera escucha nada. Y ahí quieren que le ponga el aceitito Mágico. para que haga magia. Y pues no. Si hay peligro de una enfermedad o hay una cirugía. van a tener una operación quirúrgica, entonces hay que se unjan. Ahí está en la carta de Santiago, ahí está en su Biblia. Se llamen a los presbíteros para que los unjan, a los que están enfermos, ¿no? Entonces este también hay que leer. Ordenación general de la liturgia de las horas, ya. Bueno. Ritual de iniciación cristiana para adultos, el RICA, también, o sea, si tenemos jóvenes o adultos que se van a convertir que se van a bautizar, aquí, catolicismo, voy a decir. Ritual de Sagrada Comunión y culto de la Eucaristía, ordenación de las lecturas de la misa, instrucción general del misal romano. De instrucción general del misal romano, todos los que están en los grupos de liturgia tendría que conocerlo. Clausura de las puertas de la misericordia. Hasta ahí. Ritual del matrimonio. Ritual del matrimonio y celebración del matrimonio dentro de la misa, celebración del matrimonio. Capítulo 1. Celebración del matrimonio dentro de la misa. Bueno, si lo leen, en verdad, los que ya están
casados, lean los prenotandos. Y el rito también, vuelvan a leer el rito. Yo no sé si les dan, la verdad, no me ha tocado como preparar, ¿no? A quienes se vayan a casar. ¿Cómo los preparan? ¿Conocen el rito? ¿O nada más están esperando que les diga el padre qué hacer, ¿no? Munición, agradecimientos, aspersión. A ver, una pregunta tramposa. ¿Quién es el ministro? Sí, espero no equivocarme. ¿Quién es el ministro del sacramento del matrimonio? Dios. A ver, los que ya están casados, Los que ya cometieron los errores que nos digan. los que ya están sufriendo la El pena. ministro. ¿Quién es el ministro del sacramento del Ambas matrimonio? parejas, Ambas parejas. ambos esposos. Ambos contrayentes. No, porque todavía Todavía no no se son casan. esposos. Ajá, ambos novios. Signo de la cruz, saludo, municiones, oración colecta. Y hay, bueno, sí, es que hay un chorro de cosas bien bonitas. Primera lectura, segunda lectura, aclamación antes del evangelio, munición, interrogatorio antes del consentimiento. A ver, entonces, vamos a decir, Adi y Luis han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Y así bien No. contentos. Yo le iba a decir lo mismo. Ok. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Que esa no lo contesté. Que esa no la contestamos. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Y después vendrá el consentimiento. Pero que analicemos, ¿no? Así muy rápidamente. ¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nadie los presione? No. ¿Vienen aquí libres? Eso es lo que dice el interrogatorio. ¿No? ¿Vienen libres? ¿Quieren esto de manera voluntaria? Y la otra es, ¿están dispuestos a la fidelidad toda su vida? Ya, son esos dos elementos. Y luego lo de los hijos, ¿no? A educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Aquí hay una responsabilidad bien grandota. Los hijos que ya no van a misa, los hijos que se cambian de religión, habría que analizar qué hicieron papás y padrinos. Es que es libre, que no sé qué. Bueno, aquí se comprometieron ante Dios y ante los hombres. Y después viene el consentimiento. Yo, Luis, te acepto a ti, Adi, como mi esposa y prometo serte fiel, otra vez está la fidelidad, en las penas y en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Acuérdense de esto. Te acepto a ti como mi esposa, prometo serte fiel, amarte todos los días de mi vida. ¿Qué referencias hay ahí? No hay ninguna referencia. Son aspectos concretos. Acuérdense, no hay ninguna referencia. Sí, son reglas a seguir. A ver, aquí hay unos imperativos. ¿Me ¿no? vas a amar toda Sí. tu vida, sí o sí? Ajá. Y ya, se acabó. ¿No? Yo, Adi, te acepto a ti, Luis, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. O sea, la misma. Hasta ahí. Y luego viene. Ya viene, aceptas, tal. Bueno, entonces. Ajá. Sí, sí. Y entonces lo hice de esta manera. A ver, el primero el interrogatorio. Después viene el consentimiento. Adi y Luis vienen libremente para que Dios santifique su amor. Si no, ¿a qué vas? Por la fiesta. ¿Ah? A ¿Sí? comer. Si no, ¿a qué vas?
Si no vas a que Dios, ay, es que se entiende que, no. Aquí tiene que ser explícito. La intención tiene que ser explícita. Vienen libremente para que Dios santifique su amor, para entonces amarse así como Él amó a su pueblo y Cristo a su iglesia. Yo diría que no. Dices, ay, híjole, Yo diría- espérame tantito, ¿no? Es cuando me puedo arrepentir. Porque aquí viene la cuestión de la unidad, la perpetuidad, la fidelidad, la exclusividad, el perdonar. O sea, la referencia del amor es Cristo. Así como Él ama a su iglesia. Así como en la historia de la salvación se vio que Dios amó a su pueblo, a pesar de que el pueblo fue infiel. Luego, ¿están dispuestos a realizar en su matrimonio el proyecto de Dios? Ah, entonces, no es, a ver, no, espérate, pues, ¿no es entonces nuestro proyecto? O sea, no nada más nos venimos a casar y Ajá. ya. ¿No nada más nos viene a echar agua bendita? A ver, es el proyecto de Dios durante toda la vida y no el de la concupiscencia. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Que se casen o que se arrepientan en ese momento? Para eso son las pláticas prematrimoniales donde se analiza todo esto. Por Y eso se no hay les- necesidad de casarse. Bueno, entonces es el proyecto de Dios. En el matrimonio, si voy a que Dios santifique nuestro amor, si vamos a consagrar nuestro amor a Dios, porque esta es una consagración, ¿no? Vamos a consagrar nuestro amor a Dios, entonces el proyecto es de Él, en nosotros. Están dispuestos a amarse, entregándose de forma exclusiva cada día de su vida, siendo los dos uno en el Señor, haciendo de su casa un santuario doméstico donde los hijos, frutos del amor, manifiesten con su vida a Cristo. Y si vuelvo a reiterar mi pregunta, ¿nos estás espantando? Porque, a ver, ¿cuál es el sentido entonces, no? ¿Para qué vienes a la iglesia? Mejor no, por favor. Por lo civil. Llégale allá por lo civil y así ya haces ricos a los abogados. Se llaman jueces. Sí, son abogados. Y viene el consentimiento, entonces, a ver, ante este planteamiento, ante ese interrogatorio, entonces dice, yo, Luis, te recibo y me entrego totalmente a ti. El otro decía, te acepto como mi esposa, ¿no? Ajá, te digo que no es espantarlo, ¿no? Te recibo y me entrego totalmente a ti. Adi, cada uno de los días de mi vida como esposo fiel para amarte como Cristo ha amado a su iglesia. Para que se realice en nuestras vidas el proyecto de amor que Dios ha querido desde el día de nuestro bautismo y lograr juntos ser merecedores de la felicidad eterna. Eso todavía me convence más, pero las otras como que fueran amenazas. Yo, Adi, te recibo y me entrego totalmente a ti, Luis, cada uno de los días de mi vida, como esposa fiel, para amarte como Cristo ha amado a su iglesia, para que se realice en nuestras vidas el proyecto de amor que Dios ha querido desde el día de nuestro bautismo, porque Dios nos pensó juntos, a ti y a mí. Ay, qué bonito. Y lograr juntos ser merecedores de la felicidad eterna. Juntos vamos a ir a la presencia santa del Padre. Esa es otra amenaza más fuerte, ¿no? Si no, entonces, digo, van a decir, oye, pues no manches, ¿no? Avisa. Ajá, avisen, ¿no? Que es así de grave la situación. Ajá. El asunto es No, porque estaba estructurado. No es como el que normativo. se ha sido como más jurídico. Es que es para que no se ¿no? espanten, supongo.
Entonces, No corran. bueno, le voy a preguntar al padre Ismael si sí lo ocupó, porque preparó primero a su hermana y a su cuñado. Y no sé la verdad si haya ocupado el interrogatorio y el consentimiento. Bueno, no me acuerdo ni por qué saqué eso, ¿verdad? Porque estabas diciendo que... Bueno, ¿me lo salto? Oye, Vic, una pregunta. Sí, ¿Y si se puede utilizar? O sea, ¿sí se pueden modificar? sí se puede. Si vas a renovar tus tus votos matrimoniales, dentro de ese marco normativo, es más, ahorita se los mando. porque lo estudien, para que lo analicen y piensen No, bien. imagínate lo hermoso cuando se están mirando los ojos y se están diciendo eso que está desparramando ahí un amor que la verdad hasta da envidia. Cuando nosotros vimos, créanme, fue así, ¿eh? Cuando vimos el sacramento del matrimonio con todos sus aspectos tan profundos de amor, daban ganas de casarse. ¿Qué onda con Así, tu comentario? así se los digo. Nos quedamos, pero encantados. Y bueno, y la manera del padre, del maestro, de darnos ese sacramento, ¿no? Está genial. La verdad está maravilloso. Si no fuera de esa manera, Dios no lo hubiese instituido. Así de fácil, ¿no? A ver, se los voy a enviar. Palaciano, sexto. Orden, matrimonio. Interrogatorio y consentimiento. Ahí va. Ahí está ya. Ok. Vamos por último. Me voy a ir súper rápido. Para la otra catequesis. Pensaba yo que hiciéramos 3, pero pues no. Ya no da tiempo. Hay tantas cosas. O sea, imagínense un taller de cada sacramento, ¿no? Viéndolo desde estos aspectos teológicos tan profundos como en realidad son, pero que a veces por lo práctico hemos perdido tantas cosas, ¿no? Ok, entonces taller de Biblia, audiencias Papa. ¿Cuál fue la que vimos? 20 de agosto. 20 de agosto, entonces vendría septiembre. 20 de septiembre. Del 22 de octubre dijiste. Agosto. Qué bueno, qué bueno. ¿22 de octubre? Sí. Ok, gracias. ¿Quién fue? ¿Avi? Sí. Gracias. Ok. Va. Rápido. Miércoles 22 de octubre de 1980. El título es Dignidad del cuerpo y del sexo según el Evangelio. Dignidad del cuerpo y del sexo según el Evangelio. El encuentro de los miércoles desde hace ya bastante tiempo. ¿Cuándo fue que empezó el Papa? ¿Qué fecha fue su primera catequesis sobre teología del cuerpo? Creo que fue el 5 de septiembre del 79, algo así. Exacto, fue esa fecha. Entonces aquí ya llevaba más de un año. Pero acuérdense que hubo unos meses que no hubo catequesis, pero desde que planteó el tema en sus catequesis ya llevaba un año. En el encuentro de los miércoles, desde hace ya bastante tiempo, ocupa el centro de nuestras reflexiones el siguiente enunciado de Cristo en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Estas palabras tienen un significado esencial para toda la teología del cuerpo, contenida en la enseñanza de Cristo. Por tanto, justamente atribuimos gran importancia a su correcta comprensión e interpretación.
Ya constatamos en nuestra reflexión precedente que la doctrina maniquea de sus expresiones, tanto primitivas como posteriores, están en contraste con estas palabras. Efectivamente, no es posible encontrar la frase del Sermón de la Montaña que hemos analizado, una condena o una acusación contra el cuerpo. Si acaso se podría entrever allí una condena del corazón humano. Sin embargo, nuestras reflexiones hechas hasta ahora manifiestan que si las palabras de Mateo contienen una acusación, el objeto de esta es sobre todo el hombre de la concupiscencia. Con estas palabras no se acusa al corazón, sino que se le somete a un juicio, o mejor, se le llama examen crítico, más aún autocrítico, ceda o no a la concupiscencia de la carne. Está interesante esto. Penetrando en el significado profundo de la enunciación de Mateo. Debemos constatar, sin embargo, que el juicio que aquí se encierra acerca del deseo como acto de concupiscencia de la carne, contiene en sí no la negación, sino más bien la afirmación del cuerpo como elemento que juntamente con el espíritu determina la subjetividad ontológica del hombre y participa de su dignidad de persona. A ver. Así pues, el juicio sobre la concupiscencia de la carne tiene un significado esencialmente diverso del que puede presuponer la ontología maniquea del cuerpo y que necesariamente brota de ella. O sea, es malo el cuerpo, ¿no? O si nos regresáramos más atrás con Platón, el cuerpo es la cárcel ¿de qué? Del alma. Entonces hay que despreciar al cuerpo. Esa es como la idea que se tenían en la época griega y que está influida de esas ideas en la propuesta maniquea. El cuerpo en su masculinidad y feminidad están llamados desde el principio a convertirse en la manifestación del espíritu. Fíjate. El cuerpo en su masculinidad y feminidad está llamado desde el principio a convertirse en la manifestación del espíritu. Como decía el Monseñor María, se me olvidó cómo se llama. Bueno, que decía que el Espíritu Santo es el huésped dulcísimo del alma. El Espíritu Santo como el huésped dulcísimo del alma. Y cuando veíamos lo de confirmación, hablábamos sobre la planificación de la acción del Espíritu Santo en mi persona a través de las obras de misericordia. Se tiene que manifestar, debe haber una acción física, corporal. El cuerpo en su masculinidad y feminidad está llamado desde el principio a convertirse en la manifestación del espíritu. O sea que a través de mi cuerpo se obre el espíritu. Ese huésped dulcísimo del alma tiene que planificar su acción en mí a través de las obras de misericordia. Se convierte también en esa manifestación mediante la unión conyugal del hombre y de la mujer, cuando se unen de manera que forman una sola carne. En otro lugar, Mateo, Cristo defiende los derechos inviolables de esta unidad, mediante la cual el cuerpo, en su masculinidad y feminidad, asume el valor del signo en algún sentido sacramental, y además poniendo en guardia contra la concupiscencia de la carne, expresa la misma verdad acerca de la dimensión ontológica del cuerpo y confirma su significado ético, coherente con el conjunto de su enseñanza. Este significado ético nada tiene en común con la condena maniquea, y en cambio está profundamente compenetrado del misterio de la redención del cuerpo. El día de la parusía, cuando regrese Jesucristo por segunda vez, pero de manera gloriosa, ya no humilde como fue la primera vez, esa es la parusía.
nos va a resucitar en cuerpo y alma. Entonces significa que el cuerpo no puede ser tratado como despreciable. O sea, el cuerpo tiene una realidad también sagrada, por así decirlo, ¿no? Porque a través de mi cuerpo, ¿quién se va a manifestar? El espíritu. Ajá. Cristo defiende los derechos inviolables de esta unidad, mediante el cual el cuerpo en su masculinidad y feminidad asume el valor de signo en algún sentido sacramental, y además poniendo en guardia contra la concupiscencia de la carne. Expresa la misma verdad acerca de la dimensión ontológica del cuerpo y confirma su significado ético, coherente con el conjunto de su enseñanza. Este significado ético nada tiene en común con la condena maniquea y en cambio está profundamente compenetrado del misterio de la redención del cuerpo, de que escribía San Pablo en la carta a los romanos. La redención del cuerpo no indica, sin embargo, el mal ontológico como atributo constitutivo del cuerpo humano, o sea, de que seamos malos por naturaleza, sino que señala solamente el estado pecaminoso del hombre, o sea, que tendemos a la concupiscencia, a hacer el mal. Hay una tendencia a ello, por el que, entre otras cosas, ha perdido el sentido límpido del significado esponsalicio del cuerpo. ¿Se acuerdan cuál era el significado esponsalicio del cuerpo? El significado esponsal del cuerpo. Deben de tenerlo anotado, ¿no? Sí, el sentido esponsal del cuerpo, ¿cuál era? La cohabitación. En la cual se expresa el dominio interior y la libertad del espíritu. Se trata aquí, como ya hemos puesto de relieve anteriormente, de una pérdida parcial potencial donde el sentido del significado esponsalicio del cuerpo se confunde, en cierto modo, con la concupiscencia y permite fácilmente ser absorbido por ella. La interpretación apropiada de las palabras de Cristo, según Mateo 5. A ver si alguien me lee, por favor, Mateo 5, del 27 al 28. Acuérdense que es el sermón de la montaña. 5, 27, 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Gracias, Conchita. Ok. La interpretación apropiada de las palabras de Cristo según Mateo, como también la praxis en la que se realizará sucesivamente el etos auténtico del sermón de la montaña, deben ser absolutamente liberados de elementos maniqueos. O sea, acuérdense, maniqueos del bien y el mal nada más, como las novelas de Televisa. Solamente es el bien o el mal. Es la buena y la mala. El bueno y el malo. En el pensamiento y en la actitud. Una actitud maniquea llevaría a un aniquilamiento, si no real, al menos intencional del cuerpo. Porque ¿con qué pecamos? Con el cuerpo. Entonces, el cuerpo es el malo cuerpo, malo. Y así como que nosotros no somos culpables, ¿verdad? Es mi cuerpo. O si te estoy pegando, yo no te estoy pegando a ti, le estoy pegando al mal que hay en ti, porque tu cuerpo es malo, ¿no? Entonces, del cuerpo, negación del valor, otra vez, regreso. Una actitud maniquea llevaría a un aniquilamiento, si no real, al menos intencional del cuerpo, a una negación del valor del sexo humano, de la masculinidad y la feminidad de la persona humana. O, por lo menos, solo a la tolerancia de los límites de la necesidad delimitada por la necesidad misma de la procreación. O sea, el utilitarismo, ¿no? En cambio, basándose en las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, el etos cristiano se caracteriza por una transformación de la conciencia y de las actitudes de la persona humana,
tanto del hombre como la mujer, capaz de manifestar y realizar el valor del cuerpo y del sexo, según el designio originario del Creador, puestos al servicio de la comunión de las personas, que es el sustrato más profundo de la ética y de la cultura humana. Mientras para la mentalidad maniquea el cuerpo y la sexualidad constituyen, por así decirlo, un antivalor. En cambio, para el cristianismo son siempre un valor no bastante apreciado, como explicaré mejor más adelante. La segunda actitud indica cuál debe ser la forma del etos en el que el misterio de la redención del cuerpo se arraiga, por decirlo así, en el suelo histórico del estado pecaminoso del hombre. Esto se expresa por la fórmula teológica que define el estado del hombre histórico. ¿Cómo? A ver, ¿quién nos traduce, por favor? Status nature lapse simul ac redempte. Díganos, por favor, ¿qué significa? Entonces, de latín, ¿no? Pues sí, estudié latín, estudié otras Griego, cosas. pero. Dice, el estado natural de las cosas. ¿Qué es redempate? ¿Redimir? ¿Ya? ¿Ya lo tienen? Obviamente, le faltan dos palabras. ¿Alguien que ya lo haya traducido? Status nature lapse simul ac redempte. Ay, están comiendo los músculos. ¿Alguien? A la una. ¿Alguien a las dos? Te dije tres palabras. Ay, Ahí creo que en el Google sí Sí. tienen un traductor, ¿no? sí, pero Medio sencillito, pero bueno, Pero- puede ayudar. Ya me perdí. Aquí está. ¿Cómo? Status lapse. Así no se hace referencia al Altísimo. Ok. Que como origen natural del Ah, pero aquí es Altísimo. por términos, ¿no? No Sí, por no, frase. no, sí, no. El estado natural Espérame. de una realidad, que puede ser de un estado natural Ajá, no está de, divino. ¿cómo podríamos traducir la otra? Así como tal, dice, estado de naturaleza caída al mismo tiempo irredimible. Ajá, que es redimible. Tenemos una naturaleza que tiende a la concupiscencia, pero no por ello es ontológicamente condenable, sino que es ontológicamente redimible, que se puede salvar. Eso es lo que significa la frase, ¿no? O sea, es la redención del cuerpo, porque vamos a ser redimidos o somos redimidos en cuerpo y alma. O sea, en la parusía vamos a resucitar como Cristo resucitó. ¿Quién es la única persona que ya ¿Se ve con cuerpo y alma? ¿Quién es la única? A ver, es que trato como de plantearlo. ¿Dónde está el buen ladrón que fue crucificado a un lado de Jesucristo? A su lado. A su derecha, ¿no? ¿Dónde están los santos? Pues en la presencia del Padre, ¿no? Es que no entiendo tu pregunta.
¿Y dónde está la Virgen? Pues su hijo. Toda La completa. Virgen y los santos tienen la misma experiencia de Santidad. la presencia de Dios. Yo creo que no. Porque, por ejemplo, los cuerpos de los santos son corruptibles. En el caso de la mamá de Jesús, no fue corruptible. ¿Dónde están sus huesos? De los santos. María fue asunta al cielo. ¿Cómo dice el dogma? María fue asunta al cielo en En cuerpo y alma. Entonces la única persona, vamos a decir, que goza de la resurrección. No me cuesta trabajo armar la frase, pero así con mis palabras chafas. De la misma resurrección de Cristo. Cristo resucitó en cuerpo y alma. Y la única que ha sido asunta al cielo es María en cuerpo y alma. ¿Los santos ya? No. 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 ¿Mi abuelita ya? No. No, por mucho que haya vivido en santidad. No. ¿Y ya está en presencia de Dios, mi abuelita? Sí. ¿Los santos? También. Ok. Dios bendice. ¿Y Elías? ¿Perdón? ¿Y Elías? Bueno, estamos hablando de que fue arrebatado, ¿no? Que fue arrebatado y Eliseo lo vio y se quedó con su manto y todo ese rollo. No, Elías no. También no, ¿verdad? Y me lo no le hagas caso. 4. Es necesario interpretar las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña. A la luz de esta compleja verdad sobre el hombre, si contienen cierta acusación al corazón humano, mucho más le dirigen una apelación. La acusación del mal moral, que el deseo nacido de la concupiscencia carnal, intemperante, oculta en sí, es al mismo tiempo una llamada a vencer este mal. Y si la victoria sobre el mal debe consistir en la separación de él, sin embargo, se trata solamente de separarse del mal del acto. No es separarnos del cuerpo, es separarnos del mal del acto. Y en ningún modo de transferir lo negativo de ese acto a su objeto. Entonces, van a decir, ¿por qué está entonces si pecaste con tu mano, pues hay que cortártela, ¿no? O sea, porque ahí hay una interpretación, no es una literalidad. Entonces, no podemos en ningún modo transferir lo negativo del acto al objeto. Semejante transferencia significaría cierta aceptación, quizá no plenamente consciente, del antivalor maniqueo. Esto no constituiría una verdadera y profunda victoria sobre el mal del acto, que es mal por esencia moral, por tanto mal de naturaleza espiritual. Más aún, allí se ocultaría el gran peligro de justificar el acto con perjuicio del objeto, en lo que consiste propiamente el error esencial del etos maniqueo. O sea, es mi cuerpo el que está pecando, no soy yo. Por lo tanto, el culpable es mi cuerpo. Como si pudieras separarte, ¿no? Porque ellos sí lo separan. Nosotros no separamos cuerpo y alma. Es evidente que Cristo, en Mateo, lo que acabamos de leer, exige separarse del mal de la concupiscencia o de la mirada de deseo desordenado. Pero su enunciado no deja suponer en modo alguno que sea un mal el objeto de ese deseo. Esto es, la mujer a la que se mira para desearla. Esta precisión parece faltar a veces en algunos textos sapienciales. Me acuerdo que, no sé dónde estaba yo leyendo, que eran dos monjes que van caminando y un monje joven, podríamos decir que un novicio, y ya un monje de votos perpetuos, ¿no? Entonces, los dos miran a la mujer, vamos a decir, para ellos hermosa, o podríamos aumentarle aquí, a lo mejor para que fuese como más incisivo el asunto, voluptuosa, y
Y el monje novicio, pues, se escandaliza de que haya mirado, haya volteado a ver el monje más grande a la mujer, y y viene hablando, viene caminando, siguen caminando, y van hablando, y el monje novicio sigue hablando de ella, ¿no? El que se quedó con el trauma fue el monje novicio. Y Ajá, otro el lo monje dejó novicio de- se la llevó en su mente, y fue construyendo ahí todo el listo. asunto, ¿no? Y el otro la había dejado donde la vio, ¿no? Con esa madurez emocional, la vio, Ay, qué bonita la ya. admiró, Ajá, como una obra de arte. y ahí la dejó, y el otro pues, se la llevó en su cabeza, ¿no? Y luego ya lo que puedes construir en tu cabeza, ya ahí ya viene la concupiscencia, ¿no? Ya viene el pecado en el corazón. Debemos precisar, pues, la diferencia entre la acusación y la apelación, dado que la acusación dirigida al mal de la concupiscencia es al mismo tiempo una apelación a vencerlo. Consiguientemente, esta victoria debe unirse a un esfuerzo para descubrir el valor auténtico del objeto, para que en el hombre, en su conciencia y en su voluntad, no arraigue el antivalor maniqueo. En efecto, el mal de la concupiscencia, es decir, del acto del que habla Cristo en Mateo, hace que si el objeto al que se dirige constituya para el sujeto humano un valor no bastante apreciado. O sea, tampoco estamos despreciando lo que vemos, ¿no? Si en las palabras analizadas del Sermón de la Montaña el corazón humano es acusado de concupiscencia, a la vez mediante las mismas palabras está llamado a descubrir el sentido pleno de lo que en el acto de concupiscencia constituye para él un valor no bastante apreciado. Como sabemos, Cristo dijo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio cometido en el corazón se puede y se debe entender como desvalorización, o sea, empobrecimiento de un valor auténtico, como privación intencional de esa dignidad a la que en la persona en cuestión responde el valor integral de su feminidad. Ahí está. Por eso lo resalto. Eso es lo que, con eso nos podemos quedar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el monje novicio ante esto? La sexualizó. No, igual y no fue en ese índole, pero fue Casi, como el trauma. casi por ahí va, por ahí va. Sí, Busco lo otra vio palabra. como mal, Fue como un deseo, moralmente, ¿no? Que la deseó por un instante. Ajá, y pero se la eso, lleva en ajá, su pero ¿qué cabeza. generó? Ajá. ¿La convirtió en qué? Un objeto. La convirtió en un objeto. La objetualizó, ¿no? Entonces es eso. O sea, empobrecimiento de un valor auténtico. O sea, la dignidad de persona se la dio el monje maduro. Una mujer hermosa, y ahí está, ahí se queda, vámonos. Y el otro, pues se la hizo la cabeza pensando cosas, volviéndola un objeto, la desvalorizó, empobreció el valor de ella. Una privación intencional de esa dignidad. ¿Por qué? Porque voy a buscar un beneficio. Porque la concupiscencia me va a llevar a eso, ¿no? Volver a la persona el objeto de mi deseo, como objeto, no como persona. Las palabras de Mateo contienen una llamada a descubrir este valor y esta dignidad y afirmarlos de nuevo. Parece que solo entendiendo así las citadas palabras de Mateo se respeta su alcance semántico. O sea, podemos cometer adulterio en el corazón, que eso es lo que iba más profundo Cristo, fue más profundo Cristo. Entonces, si nos vamos a quedar de esta catequesis algunas cosas, esta sería una importantísima. El adulterio cometido en el corazón se puede y se debe entender como desvalorización, o sea, empobrecimiento de un valor auténtico, como privación intencional de esa dignidad, a la que en la persona en cuestión responde el valor integral de su feminidad. Para concluir estas concisas consideraciones es necesario constatar una vez más que el modo maniqueo de entender y valorar el cuerpo y la sexualidad del hombre es esencialmente extraño al Evangelio.
no conforme con el significado exacto de las palabras del Sermón de la Montaña pronunciadas por Cristo. La llamada a dominar la concupiscencia de la carne brota precisamente de la afirmación de la dignidad personal del cuerpo y del sexo, y sirve únicamente a esta dignidad. Cuando ya se vuelve objeto, acaba de empobrecer, se empobrece, se desvaloriza a la persona. Cometería un error esencial aquel que quisiese sacar de estas palabras una perspectiva maniquea. Bueno, insistió mucho con el maniqueísmo, el Papa aquí. Pueden echarle un ojito ahí en Google, maniqueísmo, a ver qué les sale. Les va a hablar sobre esta cuestión de lo bueno y lo malo. Mani, creo que por eso es maniqueísmo. Mani es su fundador. No sé de qué siglo será, no me acuerdo. Bueno, ahí está. Ya no alcanzamos a ver la otra. Habla también sobre sobre la cuestión del cuerpo. Ya será nuestra última sesión la siguiente. También lo del adulterio daba para mucho, para mucho da. Por eso habría que mirar las otras catequesis. Y si alguien ha sido adúltero, de manera física, ya nombrábamos las distintas, o en el corazón, pues ya sabe que no estamos llamados a eso. Bueno. ¿Algún comentario? Oye, Vic,